Seguimos conversando con el doctor Julio César de la Rosa Tiburcio, el presidente de ADOCO. Estábamos hablando de corrupción ahorita, doctor, y justamente la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas ha cancelado el registro de proveedores a un total de 30 empresas, 28 o 29 empresas, propiedad de viceministros del actual gobierno y una de ellas o dos de ellas del ministro de Medio Ambiente, porque estaban haciendo negocios con el Estado y esto está prohibido por las leyes dominicanas. Esto es un conflicto de intereses. ¿No hay aquí envuelto un probable caso de corrupción que deba ir a ser investigado por el Ministerio Público? Jurídicamente hablando, hasta agosto del próximo año no es corrupción, es una falta ética. ¿Por qué? Porque el Código Penal aprobado, que entra en vigencia en agosto próximo, en agosto del 2026, sí contempla el conflicto de interés como un delito de corrupción. Esto sí entonces es una falta ética. ¿Qué Claro. sanciones podría conllevar? Esa que hizo la DGCP. Cancelarle el proveedor del Estado. Pero, por ejemplo, tenemos ahí a Neney Cabrera, que todos sabemos el lío de las pinturas, que se quedó así, y no hubo, yo me pregunto también si no hubo una inobservancia por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones, que ya este gobierno lleva 5 años y esos funcionarios, porque tienen todo el tiempo que tiene Luis Abinader en el gobierno, ellos tienen en la función pública, porque hasta ahora es que Compras y Contrataciones viene a suspender esos registros de proveedores. Sí, es el mecanismo que tiene a manos la Dirección General de Compras y Contrataciones. No tiene sanciones de tipo pecuniaria ni de tipo penal, sino de tipo administrativo, que es la suspensión y ya. Sí, pero este gobierno promueve mucho lo que es la bueno, ética. Por yo eso, entiendo por que eso debieron... bueno, eso debió ser una tarea de la Dirección General de Ética e Integridad que dirige Milagros Tiboso. Bueno, el pasado miércoles el periódico SIN trajo una información de que un viceministro de Viviendas que tiene una empresa, la empresa, él utiliza sus relaciones para empujarla en proceso en el propio Ministerio de Vivienda, un viceministro. Eso es una práctica, pero podemos tomar el recién instalado administrador del Banco de Reserva mientras estaba en la refinería, la empresa de su propiedad que dejó a su esposa contrató con la propia. ¿Con la refinería? O sea, la refinería y otras instituciones ¿Y eso públicas. está bien éticamente, doctor? Bueno, no está bien, pero lo hacen. Pero, y entonces... Contrató el Centro Económico del Cibao. Sí, sí. Le dio servicio, no a la refinería, sino a Hacienda y a otras instituciones. Y entonces, doctor, en ese momento de un claro conflicto de intereses, porque el funcionario violentó las normas éticas, no hay una sanción, más allá que suspenderle el registro de proveedores. Ese funcionario público no debería ser destituido para enviar un mensaje ejemplarizante y disuadir a aquellos que lo están haciendo o que pretendan hacerlo en el futuro. Debería ser, pero no es. O sea, el presidente de la República, que es quien tiene la representación ejecutiva, pues debería apartar a estos funcionarios, pero no lo hacen. Entonces, hay una Dirección General de Ética e Integridad que debe velar porque no se cometan este tipo de violaciones. Debe hacerlo, debe hacer las recomendaciones del lugar. Lo que debemos esperar, aguardar es la entrada en vigencia del Código Penal en el 2026, que sí contempla ese tipo de delito y que tiene y conlleva sanciones. Al momento son de carácter Doctor, hablando de eso, el sábado pasado, sábado 16, el gobierno de Luis Abinader arribó a su primer año, esta segunda gestión, su primer año de la segunda gestión. Usted siempre ha sido una voz cantante aquí en el país en contra de la corrupción
y como todos sabemos, Luis Abinader, cuando estaba en campaña política, utilizó como su bandera la lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Podemos pasar balance a este primero, quizás los 5 años que lleva Luis Abinader en el poder? ¿Cómo se ha manejado en materia de corrupción? Mira, ha tomado algunas medidas y particularmente yo entiendo que el presidente está imbuido de las buenas intenciones. Él, no así su equipo. Porque si partimos de los casos de corrupción que se han puesto en la palestra, pues la única respuesta ha sido la destitución, no el sometimiento, como ha ocurrido con lo del anterior gobierno. Entonces, todo esto lo que uno debe es aguardar a que se produzca un cambio de coyuntura para entonces accionar. Particularmente nosotros llevamos el caso del INAVIE antes de Víctor Castro, pero ahora hay un INAVIE 2.0, que es las irregularidades que motivaron la cancelación de Víctor Castro. O sea que hay irregularidades que deben ser sí, porque judicializadas. este movimiento, aunque se produjo en un 16 de agosto, que es una fecha en la que usualmente los gobiernos hacen cambios en su gabinete, se da en medio de este escándalo que la Dirección de Compras y Contrataciones le sugiere suspender 25 contratos que tenía para la compra de útiles escolares, lo que provocó que más del 40% de los estudiantes no reciban los útiles antes de ir a la escuela. ¿Qué pudiera pasar con Víctor Castro? Pero no solamente eso, Rosalba, no es que solamente se lo suspendió, es que envió a la esos Procuraduría, expedientes a la Cámara de Cuentas, que es el órgano superior de fiscalización externa, y lo mandó a la Procuraduría. O sea, que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas encontró algún indicio de responsabilidad penal. Entonces, Totalmente. ¿qué piensa usted que puede pasar ahí? No, es que ese es un caso. Porque estamos hablando que el comité de compras lo integran 5 miembros. La máxima autoridad ejecutiva o quien en este delegue, el consultor jurídico, el director de libre acceso a la información o el RAI de esta oficina, el director de planificación y el director administrativo o financiero. Entonces, no pueden decirme que ante el descubrimiento de irregularidades se le carguen a peritos, porque el comité de compras es el responsable. Claro. Entonces, todos deben responder por las irregularidades O que se sea encontraron. que Víctor Castro, el saliente director del INAVIE, tendrá que irse a tomar un cafecito y a sostener una conversación con Jenny Berenice. Eso yo entiendo. es lo que debe pasar. ¿Usted cree que va a ser investigado? No, que creo no, yo entiendo que debe ser investigado. De que lo investiguen ya, yo no tengo control Pero de eso. no sé si se pudiera decir un entramado de corrupción, las irregularidades en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil es que no vienen desde ahora. Las irregularidades se empezaron con la violación de la ley de compra y contratación. Si usted ve todos los procesos del INAVIE, es a 2 años. La ley de 340-06 establece que se debe hacer un plan anual de compra, no bianual. Entonces, ¿por qué el director del INAVIE llama a un proceso de licitación para contratar para el año 2025 y 2026? El 2026 no ha sido presupuestado. Entonces usted no puede comprometer el presupuesto del año próximo. Pero además de esas licitaciones en las que halló la Dirección de Compras y Contrataciones irregularidades, ahora también hay otro escándalo que envuelve a Víctor Castro, que es lo relativo también al hallazgo de Procompetencia, que hay colusión entre 4 empresas. Claro. Eso también pudiera dar lugar a un hecho de materia penal. Es un expediente, claro que sí. Porque el quien debe velar por la debida diligencia que deben aplicar o a la que se deben someter los oferentes es el incumbente. Pero ahí entonces pudiera haber consecuencias tanto para él como incumbente en ese momento del INAVIE como para esas empresas que incurrieron en esa irregularidad. Mira, al momento la ley no tiene sanciones. La que modificaron que entra en enero sí. La 4725. ¿No tiene sanciones para los actos de colusión? Pues no, ni siquiera lo menciona eso. Pero por Dios. No hay sanción para ese tipo. Pero está violando entonces la ley de libre competencia. Claro, que es la que se refiere a eso.
Pero ¿Y esa ley que indica entonces? No, porque son leyes cuya sanción totalmente es administrativa y pecuniaria. Una multa que gira alrededor del monto en el que se iba a cometer el fraude, pero no de carácter penal. El Código Penal sí, y la Ley de Compra y Contrataciones nuevas sí. Entonces, definitivamente, doctor, por estas comparaciones que usted ha hecho aquí y lo que está pasando y lo que pudo haber pasado si estuviera en vigencia ese Código Penal, entonces es evidente es evidente que hay avances o que este nuevo Código Penal contribuye a la lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son las diferencias que hay? No, todas. Tiene más de 25 artículos dedicados a la corrupción. O sea, fortalece esa lucha y esa persecución. Como figura del peculado de uso, que es una práctica que se comete a diario. El peculado de uso es cuando un funcionario le presta una retroexcavadora a un amigo para que abra una cisterna o una piscina. Él no se robó la retroexcavadora, ni la vendió, pero la prestó. Eso es peculado de uso, que lleva y eso sanción también conlleva sanciones en esta nueva normativa. De 5 a 10 años. 10 años. Doctor, ¿y qué esperanza tiene usted con el Código Penal? Porque yo tengo entendido que hay algunos abogados y organizaciones de la sociedad civil que se aprestan a presentar, por ejemplo, recursos ante el Tribunal sobre artículos particulares. Sobre artículos particulares. Hay un año de vacaciones legislativas que se puede... Tiene una vacación ley de un año. Sí. De un año. Hay algunas cosas que se deben modificar. Por ejemplo, el artículo referente al ultraje, al pudor, el ultraje a un funcionario público, sí, que conlleva pena de prisión, pero también multa, el equivalente de 1 a 3 salarios del funcionario agredido. Pero si es al gobernador del Banco Central, la pena sería que una persona que gana más de 2 millones de pesos, sería una sanción de 6 millones. Que una persona con un salario mínimo de 27,000 pesos, ¿de dónde va a tener para pagar esa multa? ¿Entiende? Entonces, esa es una distorsión que hay que corregirse. Debe ser sobre la base de salario mínimo, no del salario del agraviado. Pero es que el artículo como tal, doctor, parece un poco tremendista, sí, parece un poco trujillista. El artículo 310, sí. Por ejemplo, si un funcionario público llega a un restaurante y encuentra a un grupo de ciudadanos y se imagina que le hicieron una señal que le afecta y que se está refiriendo a él, o que se rieron y señalaron para algún lado y él entiende que fue a él. Doctor, pero eso es demasiado... Ni siquiera en un restaurante, eso es demasiado difuso. En un acto público. Eso es demasiado difuso. Hicieron la seña tradicional que hacemos al que se acusa de ladrón, ya ustedes saben. Y ese artículo lo que debería ser es excluido del Código Penal. ¿Por qué que no puede ser? Particularmente nosotros, ese es el artículo que vamos a atacar. ¿Cuál es ese artículo? ¿Cuál es? El 310. El 310. Sí. Ese artículo sobre el ultraje a funcionarios públicos. Ese artículo debe ser excluido del Código Penal. Un juez del Tribunal Constitucional que debe andar ganando los 500,000 pesos. Ya eso es una sanción de 1.500.000. ¿Qué te parece, José Tomás, si seguimos conversando con el doctor Julio César de la Rosa Tiburcio después de esta pausa sobre ese y otros artículos que él considera que deben ser modificados y adecuados en este año de vacaciones legislativas para corregir el Código Penal?